Dios está en este lugar, amén. Estamos gozosos de que Dios nos haya bendecido, nos esté bendiciendo y nos vaya a seguir bendiciendo en esta tarde en el nombre de Jesús. Antes de entrar en la clausura, en el final de esta serie, ¿quién eres tú? Está con nosotros nuestro hermano Arturo, el hijo del tío Nato. Amén. Está allá atrás de todo. Amén. Me alegra de verte, Arturo. Ya te lo dije el otro día en la casa de tu padre, que esta es la casa de Dios y puerta del cielo, por lo tanto, tu casa. Amén. Y yo le quiero dar la bienvenida para que Él no sea la primera ni la última vez que Él venga a este lugar. Amén. Sí sea la primera, pero no la última. Le vamos a dar la bienvenida, pero lo vamos a hacer ahora sí a mi manera. El José que está al lado, como primo de él, le va a dar un fuerte abrazo en el nombre de Jesús y le va a dar la bienvenida. Amén. Y eres bienvenido a este lugar. Amén. Espero verte más veces y si te acuerdas de este pobre servidor, me invites a cenar a tu casa. Porque he pasado por allí y he visto que tienes un pedazo de chalet. Así afuera comemos en el verano que gozamos. Acuérdate de este pobre servidor. Amén, sonríe que Cristo te ama, porque ahora nos vamos a poner serios. Hoy terminamos la serie, he visto bien terminarlo así con 4 mensajes solamente. Esta serie de 4 mensajes. No he querido prolongarla ni alargarla porque la dirección de Dios era otra. Entonces veía bien, me indicaba el Señor, de alguna manera cerrar esta serie hoy con este tema que he puesto por título Las directrices del rey Ezequías. Ahora vamos a entrar en materia y vamos a entender qué es lo que el Señor nos quiere decir y a modo de pregunta informativa, temática que llevamos todos estos días. ¿Quién eres tú? Ya cuando cerremos este mensaje, tú para ti, en estos últimos 4 mensajes, vayas captando a quién te pareces más o a quién quieres parecerte más. Porque hemos hablado de personajes no tan buenos como Demas, que abandonó a Pablo amando más al mundo. Hemos hablado de Uzías también, que palabra de honor, que muy bueno no era, aunque empezó bien, terminó muy mal. Entre medio de Uzías estaba Isaías, que primero empezó apuntando al mundo, pero cuando se encontró con Dios se vio él. Entonces ya no decía ay de vosotros, decía ay de mí. Y vino la purificación y luego el llamado al servicio. Estuvimos hablando esta última vez de Tito. Qué gran hombre de Dios. Descubrimos con la Escritura el otro día. Qué gran ministerio, qué gran hombre de Dios. Qué amor por la obra, qué pasión por la obra. Qué integridad, qué fidelidad. Y hoy vamos a hablar del rey Ezequías. Uno de los mejores reyes de Judá, del reino dividido ya en el sur, Judá y Efraín. Uno de los mejores reyes que tuvo el reino dividido. Pero hay una frase dentro de la directriz, porque vamos a hablar que en una oración muy puntual en su vida, que cambió el antes y el después, hubo una frase muy importante. Cuando se le presenta el profeta Isaías y le dice, ordena tu casa porque vas a morir. Entendemos que esta frase es fundamental para entender que la oración posterior del rey Ezequías tiene o contiene directrices que hoy tú y yo tendremos que tomar en nuestra vida. Pero quiero preguntar y quiero decir, si yo te preguntase, ¿está tu casa ordenada? Podríamos decir todos con voz en cuello, la casa está ordenada. ¿Está tu casa, la iglesia, ordenada? Podríamos decir en voz en cuello, la casa está ordenada. Pero en realidad cuando Dios mira nuestras vidas y mira nuestro hogar personal, tal vez la casa no esté tan ordenada como creemos. Y necesitamos directrices en esta tarde que nos va a revelar el rey Ezequías para poder ordenar aquellas áreas que posiblemente estén desordenadas en nuestras vidas. Necesitamos entender que si Dios no ordena nuestra vida, vamos a pagar un alto precio. El desorden
tarde o temprano conlleva a la ruina. El desorden, tarde o temprano, conlleva al caos. El desorden, tarde o temprano, nos lleva a estar entre dos pensamientos. Qué malo es el desorden. Pero cuando hablamos de desorden, a veces externamente podemos cuidar la imagen, pero el desorden no se ve solo en la apariencia externa, sino que a veces hay desórdenes en nuestro corazón. Y necesitamos que las directrices de Dios en esta tarde empiecen a ordenar nuestro corazón. Actitudes que posiblemente estén desordenando nuestra vida espiritual. ¿Sabéis que el desorden nos cierra puertas? El desorden, en términos espirituales, dentro de la eclesiología, dentro de la iglesia, nos cierra puertas en avance hacia adelante. Y quizás Dios tenga proyectos contigo, pero hasta que no arreglemos lo desordenado, hasta que no nos ordenemos, el Señor no va a contar contigo. El Señor no va a arreglar tu vedera para que tú puedas caminar recto en el nombre de Jesús. Pero ahora yo pregunto, ¿qué es lo que puede desordenar nuestra vida? ¿Qué causas pueden desordenar nuestra vida? ¿Qué conceptos pueden desordenar nuestra vida en este presente? Yo os voy a nombrar alguna y vamos a hablar de ello. ¿Qué es lo que puede desordenar nuestras vidas? Primero, las malas amistades. Las malas amistades pueden desordenar tu vida. A veces la vida se desordena por las influencias que nos rodean. Y dependen de quien tú te rodees, así va a generar en ti una influencia positiva o negativa. Enlazamos el mensaje con el del otro día. Hablábamos del poder del ejemplo y de ser un ejemplo de influencia. Ahora es todo lo contrario. Una mala influencia puede desordenar tu vida. Una mala influencia puede desordenar tu matrimonio. Una mala amistad puede desordenar tu núcleo familiar. Una mala influencia puede romper tus esquemas. Y de aquel que tenía la heredad en la casa del padre, con mucho respeto, viéndote mendigando en las esquinas, pidiendo simplemente la comida de animales inmundos. Que Dios nos ayude hoy a que con la palabra el Señor nos muestre qué directrices seguir y tener por medio de este mensaje. Había un hombre llamado Roboán, capítulo 12 de Primera de Reyes. Roboán era hijo de Salomón. Y Roboán desatendió el consejo de los ancianos. Había un consejo de ancianos. El contexto de Roboán es que su padre Salomón, ya en la última instancia, cuando había perdido el rumbo fiel que Dios le había trazado en el reino, él había opresionado tanto al pueblo que el pueblo estaba al límite de una revuelta dentro del contexto del pueblo de Israel. Y cuando muere Salomón y ejerce el cargo su hijo Roboán, en vez de hacer caso al consejo de los ancianos, escúchame, el pueblo está sufriendo, en las últimas décadas ha sufrido por la grosura y por la fuerza y la opresión de tu padre. Afloja un poco y el pueblo te seguirá. ¿Pero qué hizo? Estaba rodeado de malas amistades, de malas influencias. Sus amigos, los que se habían criado con él, en un contexto pagano, en un contexto no bueno, le dijeron: tú eres el rey, tú tienes la autoridad. ¿Cómo vas a dejar que ponles más carga? Aprisionalos y humíllalos más porque tú eres el rey. ¿Sabes a dónde llevó el reino Roboán por escuchar a quien no tenía que escuchar, y aquellos que debiera escuchar no escuchó? A la ruptura del reino. El reino se rompió, quedándose 10 tribus en el reino del norte y 2 tribus en el reino del sur, dividiéndose el reino por una mala influencia, por escuchar a quien no debías. A veces rompemos lo hermoso que nos ha entregado Dios cuando escuchamos comentarios de amistades o supuestas amistades que no nos llevan a un buen puerto. Cuidemos nuestro oído a quien escuchamos y qué escuchamos. Y reúnete de gente sabia que te pueda dar un consejo para mantener lo hermoso que Dios te ha dado. Y primero, lo hermoso que Dios te ha dado es tu iglesia. Y Satanás quiere dividir, quiere restar, pero es que el Señor
es experto en sumar y multiplicar. Y cuanto más se empeña Satanás en dividir, más el Señor soluciona las ecuaciones para multiplicar en la iglesia. Y la iglesia crece porque está sustentada en su obra. Pero ten cuidado con el desorden que pueden causar las malas amistades. Salomón, en Primera de Reyes capítulo 11, en el contexto de este pasaje, a pesar de ser sabio, a pesar de que el Señor le otorgó la sabiduría para dirigir al pueblo, se casó con muchas mujeres. No voy a decir cuántas tenía, pero tenía muchas. ¿Cuántas peleas tenía que haber en ese palacio por tantas mujeres juntas? Que Dios nos ayude. Amén. Pero a pesar se casó con tantas mujeres extranjeras, porque por lo menos si fueran del terreno, pues hombres se entendían, pero es que eran extranjeras, que es que no eran del pueblo, que es que no adoraban al mismo Dios, que es que no tenían las mismas costumbres, que es que no estaban en la línea que venía el pueblo y la nación de Israel. ¿Qué problema? Es que a veces nosotros tenemos amistades que no son buenas, amistades extranjeras en el contexto de la palabra, que no conocen a Dios, que no hablan de Dios, que su lenguaje es vulgar, que no adoran al Señor, que no comparten cosas de Cristo. Y son mis mejores amigos, son mis compadres, son mis colegas. ¡Cuidado! Porque son extranjeros que no están en el contexto del Evangelio. Y van a hablar lo que tú no hablas, y van a usar palabras que tú no usas. ¡Cuidado! Porque esas malas amistades, esas todas mujeres extranjeras, hicieron que Salomón se desviase a adorar a otros dioses. Porque a veces incluso las personas más sabias pueden ser influenciadas negativamente por las amistades que eligen. A veces los más sabios también se equivocan. Y las malas amistades desordenan tu vida. Ahora, la pregunta es, las personas con las que paso el tiempo a lo largo del día, piensa, ¿me acercan más a Dios o me alejan de Dios? La respuesta a esta pregunta que yo te lanzo es lo que va a marcar que esas amistades puedan ordenar tu vida y bendecirte, o puedan desordenar tu vida y destruirte. Con los que tú frecuentemente estás todos los días, ¿te acercan más a Dios o te alejan de Él? Es que en mi familia, bueno, hay a veces que incluso dentro del núcleo familiar uno tiene que marcar diferencias. Porque hay familia que te aleja y otro te acerca. ¿Amén? Amén. Pero voy a entrar un poquito más en profundidad con siervos, ¿vale? Un poco más en profundidad, porque a veces no hace falta tener gente cerca, amistad cerca, para que desordene tu vida. Las redes sociales pueden ser una influencia negativa o una influencia positiva. Por eso tenemos que tener en nuestros perfiles, es que hay que hablar así en estos términos, porque es lo que tenemos ahora. Nuestros mozos, nuestras mozas, los no tan mozos, los no tan mozas, tenemos que saber a quién seguimos y a quién dejamos de seguir. Porque dependiendo a quién seguimos pueden influenciar negativamente en lo que ves por medio de las redes sociales. Y a veces vemos lo que no tenemos que ver porque seguimos a quien no tenemos que seguir. Es que me ha saltado. No, te has saltado más de lo normal porque sigues a alguien que comparte ese mismo perfil. Es el momento de eliminar toda influencia negativa. Y podamos usar las redes sociales para bendecir, para animar, para exhortar, para consolar, pero no para desordenar nuestra vida. Pero otro punto que puede desordenar nuestra vida es el exceso de trabajo. El trabajo y otras ocupaciones pueden alejarnos de nuestras prioridades espirituales. Ejemplo, Marta y María. Marta estaba, hombre, viene Jesús, viene a descansar en la casa de sus amigos, le voy a preparar el mejor cocido madrileño. No, el mejor cocido gallego. Vamos a prepararlo, se lo vamos a preparar para comer. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué acontece? Que está enfrascada en hacer todo lo mejor, pero ha perdido algo, ha perdido el concepto de prioridades.
Y cuando uno se ocupa mucho en el exceso de su trabajo temporal, físico, material, se olvida un poco de las prioridades espirituales. María, que estaba en el mismo contexto, eligió la prioridad de atender lo espiritual porque era elemental para la salvación de su vida. Yo con esto no estoy diciendo que no trabajes, evidentemente tienes que trabajar. Y estos meses de verano o este mes de verano, aprovéchalo al máximo, pero no olvides que el exceso te puede anular en tu vida espiritual. Puede hacer que vengas así. A ver si termina el culto ya que estoy reventado. Ya, porque has dedicado el máximo esfuerzo, tu máximo tiempo, tus máximas fuerzas para trabajar, que es bueno. Pero no te olvides que si le has dedicado el 50 o el 100%, lo mismo el Señor quiere de ti. Quiere que vengas aquí, que vengas con entusiasmo, con fuerza, con ganas, para adorarle al Señor. Amén. Y si retrasamos los cultos media hora más, no es para que vengas a las 8 pasadas, es para que estés antes. Porque si no, los vuelvo a poner a las 7:30. Yo es para haceros un bien a vosotros, para que tengáis una media hora de desasosiego. Pero si es lo mismo, pero con una media hora más, salimos más tarde. Hay gente más anciana que a lo mejor tiene que salir antes, o hermanicas que tienen que salir antes, y les estoy quitando el tiempo para que vengas antes. A veces el exceso de trabajo, amigos míos, pueden desordenar nuestra vida y nos desordenan el equilibrio espiritual. Y estamos pensando en sumar y hacer cuentas y menos orar y leer la Escritura. Que Dios nos ayude. Ahí tenemos a Moisés en Éxodo 18. Moisés se ocupaba desde la mañana hasta la noche resolviendo todos los problemas del pueblo. Él se sentaba y venían los 600.000 judíos a contarle sus problemas, y llegaba un momento que ya se dormía en el banco. Ahora viene su suegro Jetro, que lo ve y dice: este está saturado, este tiene exceso de trabajo. Mira, yerno mío, ven, siéntate. Escúchame, ¿por qué no delegas? ¿Por qué no haces grupos de 100, de 50? ¿Por qué no delegas un poco? Tranquilízate un poco, porque estás explotado, hijico, que no puedes más. Que ya no sabes ni decirlo, ni aconsejas como tienes que aconsejar. ¡Delega! Porque estaba saturado de trabajo. Y cuando estamos saturados de trabajo, perdemos la línea, perdemos ser flecha, punta de lanza. Amén. Y el Señor te quiere activo. Te quiere activo, no te quita que tú trabajes, pero Él también quiere que sigas ordenado dentro de tu trabajo. Amén. Pero también, ¿qué puede desordenar tu vida? Ignorar las verdades de Dios. Cuando desatendemos los principios y las verdades divinas, nos conducen al caos. Ejemplo, 1 Samuel capítulo 15. Rey Saúl, escúchame, vas a ir a Amalek y vas a aniquilar todo. No dejes nada. ¿Qué hizo el rey Saúl? Ignoró la verdad de Dios dirigida. Lo más engordado y lo mejor de Amalek lo trajo supuestamente para sacrificio, y perdonándole aún la vida al rey de ese pueblo. Fue en contra, ignoró la verdad de Dios, y eso trae caos, porque la consecuencia fue la pérdida del reinado y la aprobación de Dios para Saúl. Que hay veces que el Señor, ¿cuántas veces todas las tardes que venimos aquí nos está regalando el Señor mensaje tras mensaje? Nos habla todos los días. ¿Para qué? Para que no ignores lo que el Señor te diga, para que lo pongas en práctica, cueste lo que te cueste, para que sigas caminando, cueste lo que te cueste, pero no ignores lo que Dios te dice, porque entonces vendrá el caos y el desorden a nuestra vida. Obedece a su palabra. No ignores las verdades de Dios, porque luego viene el caos y los problemas. Y pastor, tengo este problema. ¿Y te la has buscado tú, hijico? Pero si no haces caso a lo que Dios te dice, pero si ignoras las verdades que Dios te habla, si lleva el Señor 5 meses tocándonos al mismo punto, hilvanando el mismo punto, y tú como que no lo has escuchado jamás, no le ignores que viene caos. Jonás, vete a Nínive. No me da la gana, me voy a Tarsis. Al lado contrario, otro que ignoró las verdades
que Dios le había dicho. El mandato que Dios le había dicho. Consecuencia, se vio dentro, aunque el pez fue el instrumento de gracia dentro del caos, pero nadie quiere estar dentro en la barriga de un pez. Yo creo que menuda experiencia más traumática tendría que haber pasado el pobre. Se ve en la oración que empieza a clamarle al Señor desesperadamente porque estaba traumado. Porque cuando ignoramos las verdades de Dios, a veces nos vemos en situaciones muy diferentes, muy difíciles, muy complicadas, que no queremos estar ahí, pero la consecuencia nos la hemos buscado nosotros. Que Dios nos ayude, amén. Que Dios nos ayude. Por lo tanto, probablemente en esta tarde, noche, todos en algún área de nuestra vida necesitamos que Dios traiga una directriz para ordenar nuestra vida. Yo no sé si aquí hay alguna vida desordenada en este contexto que hemos hablado. Yo no sé si hay alguien que tiene unas malas amistades que están influenciándolo. O yo no sé si alguno tiene demasiado exceso de trabajo que ha perdido el norte espiritual. O yo no sé si alguno ha ignorado las verdades de Dios o ignora lo que Dios le dice y tiene el problema y el causa en su casa. No lo sé, pero hoy necesitamos que Dios traiga directrices. ¿Cuántos quieren que hoy Dios les diga qué directrices son buenas para que nuestra vida empiece y se mantenga en orden? ¿Puede levantar la mano y decir amén? Pues en la lectura de Isaías capítulo 38, en este pasaje de Isaías 38, aparece 3 veces en la Biblia, tanto en Reyes como en Crónicas. Aparece 3 veces en Isaías, en Reyes y en Crónicas. Y relatan el mismo hecho histórico. El rey Ezequías fue uno de los 4 reyes buenos que había en toda Judá, el reino del sur. Dios lo encuentra en la mitad de su vida, en el momento más esplendoroso de su vida. Le envía al profeta Isaías con un mensaje. Isaías entra por el palacio angustioso por el mensaje a un buen rey de Israel, pero cuando se encuentra con el rey le dice: rey mío, ordena tu casa porque vas a morir. Uno nunca sabe lo que va a pasar mañana. ¿Alguien me puede decir con seguridad y certeza lo que va a pasar mañana? No tenemos el mañana comprado. Sí tenemos una herencia de futuro por medio de Cristo, pero tú y yo no tenemos el mañana comprado. Todo lo que hayas ganado hoy quizás mañana no te sirve. Todo lo que hoy tengas quizás mañana no te vale. Porque uno nunca sabe lo que pasará mañana. No podemos controlar todas las cosas. No podemos controlar todas las cosas. Este buen rey, cuyo corazón buscaba a Dios, se enfrenta con la soberanía de Dios, que le dice: vas a morir. Pero, vas a morir, pero rey, vas a morir. Porque uno no sabe lo que le espera mañana. Pero en su reacción, la oración de Ezequías, la reacción, quizás yo reaccionaría de otra manera diferente. ¿Pero por qué, Señor? ¿Y por qué esto, Padre? ¿Y por qué me voy a morir? Y dejo todo. No. ¿Sabes cuál fue la reacción de Ezequías? Oró y buscó a Dios. Tenía cosas que decirle. ¿Y por qué me envías este mensaje con tanto que he hecho? Que he quitado la idolatría de mi padre, que era un idólatra. He quitado todos los templos a Asera y a Astarot. Y ahora me dices esto. No lo entiendo, Señor. No le reclamó nada. ¿Sabes lo que hizo ante la soberanía de Dios? Oró y buscó a Dios. Oró y buscó a Dios. ¿Cómo reaccionas tú ante las malas noticias que te dan? ¿Cómo reaccionas tú a los problemas que te buscan? ¿Cómo reaccionas tú a todo aquello que te puede afrentar? ¿Levantas el puño buscando justicia o simplemente oras y buscas a Dios? Porque en la oración de a continuación que relata Ezequías es donde está la clave y donde vamos a encontrar 4 directrices en esta noche que vamos a guardarlas en nuestro corazón y en nuestra mente para poder seguir manteniendo nuestra vida ordenada. ¿Amén? ¿Cuál fue la reacción? Orar y buscar a Dios. Y milagrosamente Dios le dio o le añadió 15 años de vida.
Por eso el número 15 dentro de la numerología bíblica significa vida o representa la vida. La frase central aquí es: Ezequías, ordena tu casa. ¿Sabe que cuando le da este desafío, ordena tu casa porque vas a morir, no le está diciendo que ordene su familia? Escuchen, no le está diciendo ordena tu mujer y tus hijos. No tenía hijos en ese contexto. Posteriormente Dios le da un hijo llamado Manasés, pero en ese momento no tenía descendencia. Entonces no se está dirigiendo a su casa, no. ¿A qué se estaba dirigiendo cuando le dice ordena su casa? Al palacio, a que dejara un sucesor, a que buscara, ordenase todas las cuentas de palacio. Le está hablando que como rey ordene la casa, que es la casa de Israel en el palacio del reino del sur, que ordene el palacio. No se está dirigiendo a su casa, todavía no tiene descendencia. Que ordene la economía, que prepare su sucesión y que deje todo en orden, ya que no tenía heredero en ese momento. Posteriormente, Dios le da un hijo llamado Manasés, quien fue, esto es terrible, uno de los peores reyes de Israel. Sin embargo, Manasés tuvo un hijo que se llamó Amón, que también fue un mal rey. Pero ¿cómo es posible? Si Ezequías era un buen rey, su hijo Manasés era uno de los peores reyes. Y luego posteriormente Amón, otro de los peores reyes. Pero fíjense que luego Amón tuvo un hijo llamado Josías, que empieza a los 20 años a administrar el reino y trajo el mayor avivamiento de la historia en la casa de Israel. Porque Dios tiene historias individuales para cada uno. El Dios que le ministra al Mariano de una manera, a mí me puede ministrar de otra. Al Marcos lo puede tratar de otra. Al Johnny lo va a tratar de otra. No nos va a tratar a todos de la misma manera, porque Dios es un Dios personal. Y hay algo que Pedro dice, y a esto Pedro lo llama la multiforme gracia de Dios. Que en su gracia Dios se manifiesta de maneras diferentes, que tiene un trato personal y distinto. ¿Y por qué a ese? ¿Y por qué Dios usa a ese? ¿Y por qué ha bendecido a ese? Porque a él lo bendice de esa manera y a ti te bendice de otra. Porque Dios tiene tratos diferentes con todos. Es por eso que en Apocalipsis vemos 7 manifestaciones diferentes de Cristo a 7 diferentes iglesias, hablándonos de la plenitud de la multiforme gracia de Dios. Y viene y se encuentra, y a Éfeso dice: y el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y se pasea en medio de los 7 candelabros. Y a Esmirna: soy el primero y el último, el que estuvo muerto y volví a vivir. Y a Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos. Y a Tiatira: el Hijo de Dios, cuyos ojos como llamas de fuego. A Sardis: el que tiene los 7 espíritus. Filadelfia: el santo y el verdadero. Y a la Odisea: el amén, el testigo fiel. 7 manifestaciones a 7 iglesias diferentes. A ninguna se manifestó de la misma manera. No te enfades cuando Dios te trata diferente a tu hermano. No te enfades cuando Dios cuenta más contigo que con aquel. Quizás contigo tenga un trato individual y contigo un poco más público. No te enfades. Porque la multiforme gracia de Dios tiene que ver con todos de una manera personal y distinta. Amén. Pero vamos ahora al hueco, al punto central. Isaías 38, del 3 al 4. Oh Jehová, dice Ezequías, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con integridad de corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y dice el verso 4, la primera frase: entonces vino palabra de Jehová. A través de esta oración podemos descubrir 4 directrices que van a ordenar nuestra vida por si acaso nuestras vidas están desordenadas. Amén. Primero, ¿qué es lo que habla? ¿Cuál es la primera directriz? La presencia del Señor. Dice: he andado delante de ti. Primero, la presencia del Señor. Ezequías confió en la presencia de Dios a tal extremo que cuando vino Sennacherib, aquel rey asirio, se mantuvo fiel. Oró y buscó a Dios, y Dios envió un ángel que destruyó a 185.000 asirios.
Porque estaba en la presencia de Dios. En la presencia de Dios. La primera directriz para ordenar nuestra vida es estar en la presencia de Dios. Amén. Ahí tenemos a Enoc, capítulo 5 de Génesis. Caminó Enoc con Dios a tal extremo, estaba en la presencia, que el Señor se lo llevó sin conocer muerte en la esfera de la tierra. ¿Y cuál es el resultado de estar en la presencia del Señor? El resultado, hermanos míos, es tener vivencias espirituales. Tener experiencias en el Espíritu. Ezequías experimentó la intervención de Dios cuando el ángel de Jehová destruyó a 185.000 asirios. Atención, que lo que vio le permitió coger fuerza y liderar al pueblo con tal valentía y dependencia de Dios como jamás antes se había hecho. Porque eso es lo que produce estar en la presencia de Dios, tener vivencias espirituales. En Éxodo 33, Moisés hablaba con Dios cara a cara, como un amigo habla con otro. Y eso fue el resultado de tener una relación espiritual, estar en la presencia de Dios. La primera directriz es que estés en su presencia, que camines en su presencia, que no te vayas a otros sitios, que te mantengas en su presencia, para que tu vida empiece a tomar el orden que Dios ha establecido. Pero el segundo punto es la palabra. Dice, y vino palabra de Jehová en la oración que hemos acabado de leer. Ezequías recibió la palabra de Dios a través del profeta Isaías en varias ocasiones. Como cuando en un momento le dice a Isaías lo que acabamos de leer, ordena tu casa que morirás, pero él recibe la palabra y la aplica en su vida. Él se vuelve contra la pared y empieza a orar al Señor y a recordarle toda la intimidad que había guardado por medio del resultado de la palabra. Y ahora digo una cosa, ¿cuál es el resultado de mantener la palabra como lumbrera? De tener a la palabra como directriz. ¿Cuál es el resultado? Que empiezan a aparecer valores cristianos. La palabra hace que nazcan valores cristianos en la iglesia. Amén. Ezequías promovió la reforma religiosa de Judá, restaurando la adoración en el templo y celebrando la Pascua, y eso trajo un gran avivamiento espiritual para la casa de Israel. En Timoteo capítulo 3, segunda de Timoteo, Pablo destaca a Timoteo desde su niñez, que conocía las Escrituras y le proporcionaba sabiduría a tal extremo que lo capacitaba para la buena obra del Señor. Porque el estar dirigido como directriz, la palabra crea en ti valores cristianos. Valores cristianos que están en contraste con los valores no cristianos. Os voy a dar algún ejemplo. Un valor cristiano es el amor, que está en contra del egoísmo, que es un valor no cristiano. Y el cristiano ama a Dios y ama al prójimo de una manera desinteresada. Porque el que tiene a la palabra como directriz, nacen valores cristianos, por lo tanto nace la capacidad de amar. Pero el no cristiano prioriza el propio beneficio sobre el de los demás. Que Dios nos ayude. Otro valor cristiano es la compasión, en contra de la indiferencia. El cristiano muestra empatía, tiene empatía con todos y ayuda a los necesitados. Pero el indiferente, el no cristiano, es indiferente al sufrimiento ajeno. Solo se preocupa por sí mismo. Eso es porque no tiene la directriz de la palabra, entonces no se generan en ellos valores cristianos. Otro valor cristiano es el perdón, que va en contra del rencor. El cristiano perdona las ofensas y busca siempre reconciliarse. Pero el no cristiano guarda rencor y busca venganza. Pero si tenemos a la palabra como directriz, entonces en nosotros aparecen actitudes y valores cristianos. Y entre ellos la compasión, el perdón, el amor y la humildad. Porque el cristiano que tiene humildad reconoce la propia necesidad de Dios y valora a los demás. No compite con los demás, valora a los demás. No se compiten en las hermanas, valoran a las hermanas. No se compiten entre músicos, se valoran entre ellos. Y se complementan, donde no llega uno, llega el otro. Y donde no llega el otro, llega el otro. Porque nadie tiene el monopolio de todo.
Todos nos compenetramos. Amén. Otro valor cristiano que nace cuando tenemos a la palabra como directriz es la paciencia. Y un cristiano espera el tiempo de Dios y tiene paciencia por encima de los demás. Pero el que no es cristiano quiere resultados inmediatos. Y que cuando no le dan lo que quieren y cuando no cuentan con él cuando quieren, se frustra, se enfada. Cuando la hermanita no le dan lo que quieren, se frustra, se enfada. Eso es porque no ha nacido ese valor cristiano, porque quizás no tengas como directriz la palabra de Dios. Y entonces hay alguna desordenación o algún desorden en lo personal. Otro valor cristiano es la honestidad. Y el cristiano que es honesto es sincero y transparente en todas las acciones. Pero el que no es cristiano y no tiene honestidad utiliza el engaño para el beneficio propio. Y engaña, miente, estafa. Pero el que es cristiano, el que se deja dirigir o tiene la dirección de la palabra, atención, se mantiene en la honestidad. Se mantiene en la honestidad. Y su vida es limpia y transparente. Amén. Otra característica, otra atribución es la obediencia en contra de la rebeldía. El cristiano sigue las enseñanzas y los mandamientos y el no cristiano desobedece y rechaza la autoridad moral y divina de Dios. Los valores cristianos nacen cuando tienes a la palabra como directriz. Amén. La última, quedan 2 y terminamos el mensaje y la serie. Otra directriz que se ve en la oración son las prioridades bíblicas. Dice o decía la oración: he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y ejemplo, tenemos como Ezequías. Ezequías priorizó la obediencia a Dios y la pureza del culto en Judá. ¿Sabes qué hizo Ezequías? Derribó los altares, los lugares altos, las imágenes de Asera y restauró el templo. Cambió, tuvo unas prioridades bíblicas. Primero Dios. El lugar más excelso, Dios. Luego todo lo que venga, pero primero es el Señor. Ahí tenemos a Salomón. Salomón pidió sabiduría para gobernar al pueblo. Priorizó el bienestar del pueblo a él mismo. Podía haber pedido, le dijo el Señor, pídeme lo que quieras. Bueno, me vas a dar 52.700 lingotes de oro. Todos ordenados, marcados con mi sello y mi nombre real para poder enriquecerme. ¿Pudo haber pedido eso? Sí, pero él priorizó el pueblo, necesidad de la nación antes que la suya. Y dijo, dame sabiduría para poder dirigir al pueblo. Cuando Dios te da ¿sabes por qué a veces el Señor ya no nos hace lo mismo que a Salomón? Porque sabe el Señor que en nuestro corazón no vamos a poner la prioridad por la iglesia. Y vamos a pedir por nosotros mismos primero. Señor, quiero un coche en la puerta, Mercedes decapotable. Un chalet en las afueras, ni centro ni fuera, con una piscina grande que coja mucha gente. Y en mi cuenta bancaria que tenga 1 millón de euros. Y luego voy al culto sonriendo y con mi descapotable rojo, mientras no llueva. Por eso el Señor no se pone en esa tesitura y me dice, pídeme lo que quieras. No me puede decir eso porque sabe que en mi corazón todavía no tengo la directriz de las prioridades bíblicas. Pero cuando empecemos a entender que primero es la iglesia y luego yo, primero es la iglesia y luego yo. Porque cuando entendemos esa verdad, entonces tenemos la directriz de la prioridad bíblica, que primero es lo de Dios y luego lo mío. Que si me tengo que perjudicar yo, me perjudico yo, pero yo a la iglesia no la voy a perjudicar. Amén. Que en el momento que Dios me diga, escúchame, tú ya no eres funcional en la iglesia. Bueno, pero no lo saben. Yo sigo predicando, sigo haciendo mensajes y les predico. No. Ya no eres fundamental en la iglesia. Te tengo que sacar de ese lugar. Yo tengo que decir, bueno, Señor, pues me tengo que perjudicar. Es que estoy a gusto con ellos, pero me tengo que perjudicar yo, pero que no se perjudique la iglesia. Y me marcho para mi casa y me siento llorando con la pena, pero me voy. Hay que empezar que la prioridad primero es la iglesia, la amada, la novia. Luego somos nosotros.
Hay iglesias que sufren daño, que sufren mordidas, que sufren pérdidas porque somos muy egoístas en ellos y miramos primero nosotros y luego la iglesia. Ahí vienen los problemas. Pero cuando entendamos que la directriz primero es Dios y lo que tiene que ver con Él, que es su amada, su iglesia. Había una vez que me dijo un día, estaba yo, me tocó pastorear una iglesia en la zona de Asturias, una iglesia que no quería a nadie. No voy a decir el nombre. No es que la iglesia fuera mala, era preciosa. Había unos ministerios que eran increíbles, sometidos al 100% y una iglesia perfecta, con mucho respeto. Por no desvalorizar a ninguna, una muy buena iglesia, pero como no quería pastor, no sé por qué no querían los de alrededor, no querían pastorearla. El más lejos era yo. Yo iba desde Vivero, 95 kilómetros a hacerles culto y otros 95 venirme para casa. 3 veces a la semana. Yo vi la carga, la necesidad y dije, ay, pero nadie quiere. Y yo dije una palabra allí en medio del responsable y de todos los obreros de la zona. Dije una palabra, dije, ¿me permites? Porque el que tiene autoridad sabe estar debajo de autoridad. Yo no puedo subirme por encima del responsable. Responsable, ¿me permites decir algo? Adelante, hijo, di algo. Y yo dije, hermanos, escucharme, dije yo así literalmente. No sé cómo cogieron allí y me empezaron a matar todos. Pero bueno, yo me salía corriendo. Era el más joven, volaba corriendo. Atención. Dije una palabra, dije, escucharme. El pastor no hace la iglesia, es la iglesia la que hace al pastor. Es más importante la iglesia que el pastor. En el momento que el pastor se crea mejor que la iglesia, ¡adiós! Es la iglesia la que tiene la pompa, el pastor es el que está encargado de servirla. Y yo les puse allí delante de todos y dije, ahora, antes de que nadie hable, porque las conciencias no se retraigan, escúchame, yo soy el que estoy más lejos, me hago cargo yo de la iglesia. Y me fui con mi compañera a pastorearla 95 kilómetros para allá y 95 para acá. ¿Por qué? ¿Nos perjudiquemos? Sí. Se nos estropeó el coche 2 veces en el camino, ¿verdad, compañera? 2 veces. ¿Cómo hago? No sé, la mano de Dios se puso, pero fuimos, hacíamos culto igual. Y gozábamos y disfrutemos y fue un tiempo bendecido. ¿Que nos desgastó? Sí, pero fue un tiempo de desgaste para el Señor. El concepto es que si uno se tiene que dañar para que la novia, que le ha costado la sangre de Cristo en la cruz del Calvario, se siga manteniendo limpia y hermosa, aquí estamos nosotros, para llevarnos nosotros los golpes, pero que la iglesia no sufra. Amén. Prioridades bíblicas. ¿Y cuál es el resultado de las prioridades bíblicas? Que nuestras vidas van a ser proyectadas a la voluntad de Dios. Vamos a ser proyectados a la voluntad de Dios. Ahí tenemos a Nehemías. Nehemías oró, ayunó, buscó la dirección de Dios antes de emprender la reconstrucción de Jerusalén. ¿Y cuál fue el resultado? Una obra exitosa, una bendición. Porque cuando pones las prioridades en orden en tu vida se proyecta a la voluntad de Dios. Y estás dentro de su propósito y de su voluntad. Que Dios nos ayude. Y ya la última directriz, y cerramos la serie de ¿Quién eres tú? Es la pureza. Dice el rey Ezequías, he andado con integridad de corazón. Ezequías se mantuvo íntegro en su devoción a Dios, aun cuando estaba enfermo y en su enfermedad, aun en la amenaza de la muerte. Él seguía confiando en Dios, en la fidelidad de Dios. Ahí tenemos a José, que José rechazó las propuestas de la esposa de Potifar, mantenió integridad, mantenió pureza a pesar de las consecuencias. Ahora yo te pregunto, ¿tú tienes la directriz de la pureza? ¿Eres puro y eres pura en momentos decisivos? ¿En momentos de tentación? ¿En momentos de desenfreno? ¿Eres puro? ¿Te mantienes íntegro? Que sea la pureza una directriz en tu vida. ¿Amén? ¿Y cuál es el resultado de una vida pura? Una verdadera identidad cristiana. La integridad de Ezequías se manifiesta en su liderazgo justo y su dedicación a Dios. Y tenemos otro ejemplo. Daniel no se contaminó con la comida. Digo yo, ¿la comida era mala? No, ¿verdad? Porque es fácil decir no a algo que no te gusta. Vamos a quedarnos aquí ya. Es fácil decir no a algo que te hace mal. A mí, yo como de todo menos bacalao. Y ahora no me vengan con el cuento, es que el de Valdera, da igual cómo lo prepares, no me gusta.
Que no me gusta. Ya lo sé que yo me lo pierdo porque mi madre es una fanática del bacalao. Por eso te lo digo. Cuando mi madre hacía el bacalao yo me iba de casa para decirle que estaba enfadado, que no quería comer. Ahora atención, escucharme. Ahora que me venga ahora el Johnny, que dice que entiendo que sabe de bacalaos, y que me venga con una pedazo de bandeja que ha hecho la Eva. Yo es fácil que a eso que no me gusta le diga, mira, hoy no me encuentro para comer, hoy no como. Porque no me gusta. Pero vete a la pastelería. Prepara 7, 8, 10 pasteles de esos con crema y con fresas por encima. Escúchame, aunque me haya comido 5 o 6 pollos y haya reventado, tú preséntame dulce que no soy capaz de decirte que no. Porque a lo que no te gusta es fácil decir que no. Daniel, la mejor comida del rey. Vas a comer lo mismo que come el rey, que antes de comerle al rey la prueba el catador por si está envenenado o está pasado. Lo vas a comer. Yo no me contamino con la comida del rey. Yo mantengo mi pureza. Yo me mantengo puro. Puro lo que Dios ha establecido de las leyes de mi comida. Prefiero comer legumbres. Se mantuvo puro. No se contaminó. La palabra contaminar es muy fuerte en el hebreo, aquí en esta palabra. No la voy a pronunciar, pero sí vamos a sacar el contexto. La palabra en este texto, cuando habla de contaminarse, habla de algo que deteriora lo que es puro. Algo que parte lo que es elementalmente puro. Algo que lo parte por la mitad. Es que hay muchos cristianos y cristianas, entre comillas, dentro de las iglesias, que se parten por la mitad porque se dejan contaminar con las ofertas del demonio. El mundo te lo ofrece mucho y muchos cogemos lo del mundo. Y así a veces estamos por medio partidos, divididos dentro de nosotros porque no somos 100% puros e íntegros para el Señor. La pureza se está disolviendo. ¿Por qué? Porque la oscuridad del trato con el mundo está entenebreciendo la vida espiritual. Luego es fácil que a lo malo le llame bueno y a lo bueno le llame malo. No te contamines, ten pureza. Una directriz para que tu casa esté en orden es la pureza. Amén. A Dios un aplauso y cerramos la serie en el nombre de Jesús.